Esta semana en UJA Investiga vamos a hablar sobre el movimiento de la corteza terrestre, sobre su estudio a través de satélites. Para ello, quien mejor nos va a explicar es quien nos acompaña hoy, el investigador Antonio Gil. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Antonio, esta investigación parte desde mucho tiempo atrás, ya son varias las que ha desarrollado el grupo, pero ¿de dónde viene? Vamos a ver, los orígenes de esto vienen alrededor del año 2000, cuando yo me incorporo aquí a la universidad, porque yo antes trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, al llegar aquí, genero un nuevo grupo de investigación que va a tratar sobre temas de geodesia. Y dentro de geodesia, una de las líneas es el control de deformaciones de la corteza terrestre mediante la utilización de satélites artificiales. Estos satélites, clásicamente, ha sido el GPS. El GPS es un sistema americano, y entonces ahora, actualmente, este proyecto que estamos desarrollando en el último año, que comienza hace un año, año y medio, pues incorpora otra nueva constelación de satélites, que es el sistema Galileo. Tan conocido actualmente. Claro, el sistema Galileo depende de la Unión Europea y depende de la Agencia Europea del Espacio, de la ESA. Entonces, digamos que tuvieron una iniciativa hace unos años, porque esto es un programa largo que cuesta mucho esfuerzo y dinero y tiempo en montar todo este servicio. Entonces, digamos que la idea es hacer una contraprestación al GPS americano, es decir, ser un poco más autónomos, en el sentido de decir, bueno, pues Europa tenga su propio sistema de navegación por satélites. Que por otro lado no es un sistema militar. Que no es un sistema militar. ¿Qué es lo que ocurre con el americano? Es un sistema civil de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso tiene algunas ventajas, pero también existen muchas ventajas científicas, desde el punto de vista que duplicamos la constelación de satélites. Es compatible con el GPS americano, de forma que cuando nosotros hacemos observaciones con nuestros equipos en campo para determinar posiciones de puntos y ver cómo se mueven esos puntos a lo largo de años, es decir, en lo que nosotros generamos series temporales, que no es lo mismo tener una constelación de 24 satélites GPS que tener una doble constelación, una GPS y otra Galileo, con 40 y tantos satélites. Porque para notar este movimiento tectónico es muy importante tener un conjunto de satélites. No es como nosotros creemos, que simplemente un satélite, el Galileo es un satélite y con eso es Galileo suficiente. Es una constelación de satélites. Cuando esté plenamente operativa va a tener 30 satélites, de los cuales 24 van a estar en funcionamiento, y va a haber que están distribuidos en 3 órbitas diferentes, con inclinaciones superiores a los 50 y tantos grados respecto del ecuador. Y hay 6 satélites que están como de repuesto, por si alguno tiene algún fallo, pues que haya eso. Todo eso da una cobertura global, quiere decir que prácticamente en todas las partes de la Tierra, uno con nuestros receptores, que somos los usuarios, con nuestros equipos GPS o equipos GNSS, que es el nombre técnico que se utiliza actualmente, porque ya son varias las constelaciones que se pueden recibir. Pues entonces, con esto, nosotros hacemos nuestras mediciones y tenemos que repetir esas mediciones a lo largo del tiempo, durante años, para sacar series temporales. A partir de esas series temporales vemos qué tasa de deformación sufren cada uno de esos puntos que nosotros estamos midiendo. Entonces, nosotros realizamos mediciones en lo que nosotros llamamos redes geodésicas o redes de control. Entonces, son unos puntos monumentados en el terreno, perfectamente monumentados, y la idea es que cubren diferentes zonas. Luego te puedo explicar un poco qué zonas son las más interesantes. En la península ibérica, básicamente la cordillera bética, es decir, donde estamos nosotros, aquí en Andalucía. Muy cerquita. Y al otro lado del estrecho, en Marruecos, en el norte de Marruecos, allí está otra cordillera, cordillera del Rif. La cordillera del Rif, allí se produjo un terremoto catastrófico en el 2016, conocido como terremoto de Alucema. Lo recordamos. Bueno, pues allí tenemos nosotros una red, también desde los años 2000 y poco, 2004, 2005, allí montamos una red y la vamos midiendo casi todos los años, periodicidad anual, para ver si somos capaces de encontrar alguna relación entre las deformaciones que nosotros vamos a determinar con los movimientos que se van produciendo. Los terremotos que surgen en la zona, porque eso es una zona que tiene muchos terremotos.
No todos son de esta magnitud tan grande como la que fue el terremoto de Alhucema en 2016, y entonces hay otros mucho más pequeños. Pero si uno representa todos los terremotos, los epicentros, pues se ve que hay un buen conglomerado de puntos en esa zona. Igual que pasa en la cordillera bética. La cordillera bética, bueno, aquí históricamente hay que decir que el terremoto más catastrófico que ha habido fue el terremoto que se conoce como terremoto de Andalucía, en 1884, el día de Navidad, el día 25 de diciembre. El epicentro de ese terremoto estaba en Arenas del Rey. Ahí murieron como 1000 personas y causaron muchísimos destrozos. Claro, las construcciones de 1800 y pico... ¿No eran las de ahora también? No son las de ahora. Ahora la mayoría de las construcciones son sismorresistentes, quiere decir que pueden aguantar terremotos, siempre que no sean de una magnitud altísima, ¿no? Bueno, pues ¿por qué estudiamos la cordillera bética? Porque ahí se produjo el terremoto catastrófico. ¿Por qué estudiamos el Rif? Porque también ha producido terremotos catastróficos. Algo más reciente, pero también igual de catastrófico. Efectivamente. Ese terremoto se sintió también en la costa, aquí en Málaga, en la costa de Andalucía, ¿vale? Pues se sintió ese terremoto, ¿no? Y hubo una gran alerta. Porque el epicentro, aunque se habla del terremoto de Alhucema, el epicentro realmente estuvo en el mar de Alborán. Ahí estuvo. Lo que pasa es que muy cerquita de la costa de la zona esta. Y produjo también mucho destrozo en Melilla, y eso también salió en toda la prensa, que elementos arquitectónicos de los edificios se cayeron, grietas en muchos otros edificios, etc. Entonces, esos son sitios donde se pueden producir terremotos, donde se han producido y se pueden volver a repetir. Y nosotros vamos a intentar controlar un poco las deformaciones, con idea de ver si hay alguna relación entre las posibles deformaciones que nosotros determinemos con la ocurrencia de terremotos. ¿Vale? Antonio, y esa es un poco ¿en qué punto nos encontraríamos ahora mismo? ¿Qué podríamos determinar de este estudio geodésico? ¿Qué movimientos son los que hemos apreciado? Los movimientos que apreciamos, afortunadamente, son movimientos pequeños, es decir, nosotros estamos determinando diferencias de velocidades o de tasas de deformación entre unos puntos y otros a nivel del milímetro o por debajo del milímetro. Por eso, probablemente, aquí se producen pocos terremotos de magnitud grande, justamente por eso. ¿Qué fallas estamos estudiando? Pues nosotros estudiamos de forma global, las distintas fallas que producen los movimientos tectónicos. Y ciertas tectónicos. Fallas en concreto, ¿no? En la falla de Balanegra, eso está en la zona del Ejido, Almería. También tenemos la falla de Baza, en Granada. En Granada también la falla de Padul-Nihuelas, que esa es mucho más conocida. Y luego también tenemos la falla de Zafarraya, que es probablemente la que produjo el terremoto de 1884, a la que se le asocia. El epicentro estuvo en Arenas del Rey y nosotros estamos estudiando un sector de esa en Zafarraya y Ventas de Zafarraya. Y eso las mediciones las estamos haciendo allí. Y todos estamos detectando eso. Existen movimientos, eso quiere decir que es una zona activa, pero que, digamos, las deformaciones afortunadamente son pequeñas. No es como en la falla de San Andrés en Estados Unidos, que aquello tiene movimientos de 20 centímetros al año. Ajá. Podemos tener entonces un mensaje optimista y podemos decir que aunque haya ciertos movimientos sísmicos, no corremos peligro en esta zona. Hay que ser cautos, pero efectivamente esta es una zona, digamos, que produce terremotos, por la configuración que tiene, produce terremotos de magnitud moderada o baja, no grandes terremotos. Es decir, terremotos probablemente de magnitud 6 o magnitud 7 probablemente no tengamos. Pero eso nunca se sabe, ¿eh? Ni los científicos ni nadie sabe si va a haber un terremoto o no va a haber un terremoto. No se pueden predecir. Hoy por hoy no se pueden predecir terremotos. Pues Antonio, muchísimas gracias por esta explicación, por acompañarnos hoy en UJA Investiga, y a nuestros oyentes y también a nuestro público que nos ve a través de redes sociales, queremos decirle que cada semana les acompañamos con temas diferentes. Por lo tanto, el viernes que viene más.